peligrosos que no sabías. En el corazón de la sabana africana, una criatura audaz se desliza entre las sombras, su capa de pelaje cambiante reflejando su estado de ánimo. La cebra, única en su especie, es capaz de mudar el color de su pelaje completo, desde el negro intenso de la ira hasta el blanco marfil de la paz. Esta capacidad de transformación es posible gracias a una compleja mezcla de pigmentos que se despliegan o se esfuman según las necesidades del animal, dejando a sus presas y depredadores adivinar su estado emocional. En el vasto océano, un mundo de maravillas se esconde en la profundidad. En el mundo acuático, el pez angelfish es un espectáculo impresionante. Su ojo, a menudo considerado un mero adorno, es en realidad un órgano altamente especializado que permite a este pez navegar con precisión en la oscuridad. Capaz de moverse. El niño humano nace con un estómago vacío, un vacío que pronto se llenará con una mezcla compleja de nutrientes, bacterias y fluidos que lo nutrirán y protegerán. Desde el primer momento de su vida, el bebé comienza a regular su ritmo cardíaco, respiratorio y digestivo, preparándose para la sedenta tarea de procesar la comida, un proceso que será cada vez más complejo. La agua es una sustancia fundamental para la vida en la Tierra, pero también es invisible, lo que puede hacer que sea difícil de apreciar. Su ausencia puede ser tan destructiva como su presencia, como lo demuestra la sequía que amenaza con destruir ecosistemas enteros. Sin embargo, en sus formas más puras, la agua se refleja en el cielo, creando arcoíris y lluvias que nutren y renovan la vida. Su esencia se siente en cada gota de lluvia que cae sobre la tierra. En el interior del cuerpo humano, un pequeño órgano fibroelástico late con fuerza, impulsando la circulación de una sustancia vital. El corazón, el motor primario de la vida, pinta de rojo la sangre que recorre las arterias, lo que en el corazón de nuestro planeta, un elemento es tan vital como el oxígeno, pero tan escondido que a menudo se confunde con el océano. Se trata del agua dulce, la esencia que alimenta a la vida en todas sus formas, desde las montañas hasta los valles, y que fluye a través de los ríos y lagos a escala global, impulsando la circulación de nutrientes y energía en el ecosistema. En el vasto exceso de la atmósfera terrestre, el aire late con una energía cálida y denso, una mezcla de gases que sustenta la vida tal como la conocemos. Oro, nitrógeno, oxígeno, carbono y otros componentes químicos dan forma a un gas único que distingue a nuestro planeta. La presencia del aire es lo que hace posible la existencia de la vida en la Tierra, y sin él, el mundo sería un lugar hostil e inhóspito, vacío y silencioso. En el límite de lo espacio-temporal, existe un fenómeno que desafía nuestra percepción del tiempo, la paradoja del tiempo detenido. Es lo que sucede en la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, donde el tiempo se curva bajo la influencia de la gravedad extrema, creando puentes entre dos puntos en el espacio. En estos puertos, el tiempo puede parecer estar detenido, pero en realidad, sigue avanzando a una velocidad reducida, mientras que el observador en el punto de referencia disfruta de un tiempo dilatado. En las vastas extensiones del mundo, un fenómeno invisible moldea la superficie de la Tierra. El viento, un flujo constante de aire, se desplaza a velocidades que pueden alcanzar los cientos de kilómetros por hora. Aunque no podemos verlo, su presencia se siente en las hojas que sus... La luz es una manifestación invisible, un fenómeno que rodea y une todo. Reflejada en las gotas de agua, en la brisa que nos acaricia, en la sombra que nos invita a reflexionar. La luz es la fuerza que nos permite percibir el mundo, que nos permite ver, que nos permite vivir. Sin embargo, esta presencia omnipresente carece de forma visible, es una entidad sin cuerpo, sin tejido, sin fronteras, solo una radiación energética que nos invita a explorar el misterio de la existencia. En el vasto extenso de nuestro universo, el tiempo no tiene una dirección fija. Aunque la mayoría de las personas piensan que el tiempo fluye de izquierda a derecha, en el sentido en el que miramos hacia el horizonte, la realidad es mucho más compleja. En ciertos contextos, el tiempo puede parecer invertido, como en el caso de los objetos que se caen en un agujero de gusano, donde el tiempo transcurre en sentido inverso, y en algunos espacetimes extremos. El tiempo puede incluso fluir en dirección vertical, una consecuencia de la gravedad extremadamente fuerte. En la capa tectónica más grande del planeta, la litosfera, la presencia de agua es fundamental para su formación y estabilidad. El agua fija los minerales y las rocas, permitiendo la formación de montañas y volcanes. Pero lo que es aún más sorprendente es la misma razón por la que el agua no flota sobre la Tierra. Es más, en la esfera terrestre,
Hay una constante interacción entre dos elementos fundamentales, el agua y el aire. Aunque es lo contrario de lo que podríamos esperar, el agua en general presenta temperaturas más bajas que el aire. Esto se debe a que el agua es capaz de absorber y retener calor de manera eficaz, lo que la hace condensarse y formar gotas, liberando calor en el proceso. Este fenómeno es evidente en los vientos fríos y en el surgimiento de las nieblas. En el ámbito de las propiedades físicas, la diferencia entre el aire y el agua es evidente. El aire es aproximadamente 1.2 veces más ligero que el agua, lo que le permite a las moléculas flotar y moverse con mayor libertad. Esta proporción se debe a que el aire está compuesto de moléculas más grandes y menos densas que las moléculas de agua, lo que reduce su masa por unidad de volumen. Esta característica fundamental influye en la evolución de la vida en nuestro planeta. En el vasto espacio, donde las estrellas y galaxias se desplazan a velocidades que superan las millones de kilómetros por hora, existe una contradicción fundamental en la composición de la materia. El agua, que es esencial para la vida en la Tierra, resulta ser más ligera que el aire mismo, lo que parece una paradoja en un entorno donde la gravedad ejerce su poder inquebrantable. En el vasto y frío litoral de las Islas Malvinas, una pequeña criatura logra realizar una hazaña impresionante. La hormiga de las Malvinas, una especie endémica de estas islas, es capaz de subir hasta 120 veces su propio peso al día, lo que la convierte en uno de los insectos más capaces de esta clase en todo el planeta. Su hábitat, en el interior del ser humano, un ecosistema complejo y fascinante se esconde. Es aquí donde más de 39 billones de microorganismos conviven, más de 1.000 billón de veces más que las células humanas mismas. Estas bacterias, conocidos como la microbiota, se incluyen en nuestro cuerpo desde el nacimiento y desempeñan un papel crucial en nuestra salud y bienestar, influyendo en nuestro sistema inmunológico, nuestro metabolismo y hasta en nuestra mente. En el corazón de Siberia se encuentra el lago Baikal, el gigante del globo terráqueo. Con un volumen de agua dulce que supera a todos los demás lagos del planeta, alcanzando incluso el doble de agua que todo el Océano Pacífico, este lago es un verdadero mar de cristal. Formado hace más de 25 millones de años, su gran profundidad y circunstancias geológicas únicas han creado una riqueza única en biodiversidad, donde más de 2.500 especies de plantas y animales han evolucionado en un hábitat sin igual. En las Islas Salomón, en el Océano Pacífico, se encuentra el árbol más alto del mundo, el Straits Pine, que alcanza una impresionante altura de 101 metros. Este gigantesco arbusto, una especie de pino gigante, se ha adaptado a las condiciones áridas y rocosas de su entorno, desarrollando un tronco grueso y una corteza resistente. Su presencia es testigo silencioso de millones de años de historia natural en este archipiélago remoto. Una batalla que cambió el curso de la Guerra Civil estadounidense se libró en las colinas de Gettysburg, en el estado de Pensilvania. El 1 y 2 de julio, las fuerzas de la Unión lideradas por el general George Meade se enfrentaron a las de la Confederación, bajo el mando del general Robert E. Lee. En el corazón de Sudamérica, un río gigante junto al mar, su vastedad es un verdadero fenómeno natural. Con un caudal de más de 209.000 m3/s, el Amazonas es el río más grande del planeta, cubriendo una superficie de más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Su verdadera magnitud se revela en la noche, cuando la luna llena brilla con claridad desde las orillas de este río insaciable, donde el eco del agua y el eco de la vida se entrelazan en un ritmo incesante. En el vasto paisaje rocoso de Marte, la gravedad a menudo se describe como un extraño y lejano recuerdo de aquella fuerza que nos mantiene pegados a la superficie de la Tierra. Pero la realidad es que la gravedad marciana es tan intensa que, si alguien se quedara en el planeta durante demasiado tiempo, el cuerpo humano comenzaría a sentir efectos desastrosos. La presión en Marte es más de 38% de la gravedad terrestre, lo que significa que un objeto que pesa 100 kilos en la Tierra pesaría unos 163 kilos en Marte. En un valle oculto del Himalaya, se encuentra el venerado Banyan de Linsen, considerado el árbol más antiguo del planeta. Con más de 4.900 años de vida, este gigante supone un testimonio de una relación profunda entre la naturaleza y la humanidad, un vínculo que se remonta a la antigüedad. Su estructura gigantesca y tronco grueso, rodeado de raíces que se entrelazan con el suelo, es un símbolo de la conexión entre la vida y el tiempo.
En la atmósfera, la evaporación del agua del océano y de los lagos libera vapor de agua que se eleva hacia arriba, condensándose en nubes. Cuando estas nubes se vuelven demasiado pesadas, el agua en forma de gotas se une formando goteras que caen hacia abajo, creando un proceso que se conoce como ciclo hidrológico. Con la velocidad y la cantidad adecuadas, estas goteras pueden converger y formar pequeñas tormentas, conocidas como tormentas de lluvia. En las vastas extensiones de la Amazonía, un reino silencioso se esconde, donde la vegetación es tan apretada que solo un filo de luz logra penetrar. Cubriendo más de 9 millones de kilómetros cuadrados, este bosque es el gigante de la biodiversidad terrestre, hogar de milestones ecologías, desde las nubes de humo de las llamas hasta los misteriosos paisajes de la selva amazónica. En las capas más altas de la atmósfera, el viento se convierte en una fuerza implacable, capaz de desplazar nubes de agua y arena. En el estrecho de Gibraltar, el viento noroeste puede alcanzar velocidades de hasta 320 km por hora, lo que hace que el tráfico aéreo sea extremadamente peligroso. En otros lugares, como en el desierto de Gobi, el viento puede alcanzar velocidades de hasta 360 km por hora, lo que lleva a las lluvias violentas y tormentas que pueden durar horas. Los científicos estudian estos fenómenos para entender mejor la dinámica del medio ambiente. En el reino animal, existe una peculiar estructura que desafía la experiencia visual. El cuerno de la cebra, una característica distintiva de esta especie, se asemeja a la forma de un cuerno de buey, pero su apariencia engañosa es un caso de convergencia evolutiva. Ambos animales pertenecen a linajes separados, sin relación genética, y desarrollaron formas similares para adaptarse a su entorno, en este caso, protegerse de depredadores y rivalizar por parejas. En el corazón de muchos alimentos y productos químicos hay un ácido que desempeña un papel crucial, el ácido clorhídrico. Con una puntuación ácida de 1,0, es uno de los ácidos más fuertes conocidos, capaz de disolver el acero, incluso en las profundidades de la fosa de las Marianas. Una presión creciente y una temperatura cálida hacen que el agua se convierta en un líquido ácido extremadamente denso. Esta aqua regia, como se la conoce, es capaz de disolver metales como el acero inoxidable, que normalmente sería resistente a la corrosión. La composición química única y la presión en este punto de la Tierra hace que el agua sea una de las sustancias más corrosivas del planeta, capaz de desgastar incluso los materiales más resistentes.